En la siguiente presentación vamos a abordar el texto de Leonardo Schwerstein del libro Psicología Social de las Organizaciones. Vamos a trabajar la relación y la diferencia entre las instituciones y las organizaciones. Esta relación es necesaria para que podamos comprender la complejidad en la que vive la organización y cómo las instituciones inciden en nuestra actividad. Además nos deja ver cómo rigen nuestra conducta a la vez que aportan al orden social general. También vamos a poder analizar cómo la identidad de un organismo es determinado por el atravesamiento de múltiples instituciones y cómo internamente las organizaciones se construyen con esas variables externas que la influencian. Entonces, los conceptos claves a destacar serán la realidad abstracta y la realidad concreta, mediatización y materialización, atravesamiento y transversalidad, lo instituido e instituyente, organización sujeto y organización objeto, y para las variables que la diferencian dejamos una breve actividad al finalizar la presentación que se debe realizar con el artículo de Prat y Catalá. Comenzamos. Vamos a retomar el concepto de instituciones como aquellos cuerpos normativos, jurídicos y culturales compuestos por ideas, valores, creencias y leyes que determinan las normas de intercambio social. A este concepto le vamos a sumar la idea que las instituciones son un nivel de realidad abstracta. Una institución es un nivel de la realidad social que define lo que está establecido, lo que es dominante y lo que actúa como condicionante para nuestra acción. En este nivel de la realidad se establecen modos instituidos, es decir, los roles institucionales establecidos dentro de la organización y en la sociedad. Todo esto debe estar enmarcado en un tiempo y en un contexto determinado. Si las instituciones son un nivel de la realidad abstracta, las organizaciones serán un nivel de la realidad concreta. La organización será el sustento material, es decir, el lugar donde se materializarán las instituciones. Cuando definimos a las organizaciones como lugares, nos referimos a lugares virtuales, porque las organizaciones no dejan de ser construcciones sociales, lugares virtuales que no existen más allá de la percepción de quien los observa. Son unidades compuestas por partes componentes donde se visualiza la interacción entre los sujetos. Cuando las instituciones son caracterizadas como abstracciones y las organizaciones como su sustento material, podemos decir que las organizaciones son el lugar donde las instituciones se materializan y desde donde tienen efectos transformadores sobre los individuos, operando tanto sobre las condiciones materiales de existencia como incidiendo en la constitución de su mundo interior. Las organizaciones desde este punto de vista son mediatizadoras en relación entre las instituciones y los sujetos. Dicho de otra manera, las organizaciones materializan a las instituciones y de esta forma logran mediar entre ellas y la sociedad. El modo instituido es todo aquello que está establecido. Es el conjunto de normas y valores dominantes, así como el sistema de roles que constituyen el sostén de todo orden social general. Lo instituido es el modo imperante que se materializa en la organización. Es una mera expresión del orden social establecido, con el cual quienes la sostienen están obviamente satisfechos. Las fuerzas instituyentes son fuerzas constituidas como protesta y como negociación de lo que está establecido como modo instituido. Estas fuerzas se generan por los cambios y la evolución de la sociedad en todas sus instituciones. El cambio social se establece en la tensión que existe entre los modos instituidos y las fuerzas instituyentes. Se dice que existe convocatoria cuando las fuerzas instituyentes triunfan, se instituyen y en ese mismo momento se transforman en un modo instituido. Así, por el simple efecto de su afirmación y consolidación, vuelven a convocar a las fuerzas instituyentes para generar un nuevo cambio social. Esto sucede de esta manera porque tanto las instituciones como las organizaciones evolucionan y cambian en el tiempo de manera continua. A continuación explicaremos, por un lado, cómo las instituciones influencian y atraviesan a las organizaciones mediante el concepto de atravesamiento. Y por otro lado, con el concepto de transversalidad, veremos cómo la organización construye su identidad con el condicionamiento del modo instituido. Comenzamos con el atravesamiento. Las organizaciones están atravesadas por muchas instituciones que determinan verticalmente aspectos de la interacción humana. Este atravesamiento institucional nos permite comprender cómo determinados modos de hacer y de pensar se producen y se reproducen en una sociedad. La noción de atravesamiento implica la inexistencia de barreras entre instituciones y organizaciones. Esta dimensión vertical impone límites y condiciona la capacidad de la organización
de darse sus propias normas, o sea, relativiza su autonomía. La transversalidad es la existencia de un orden horizontal, vinculado a una coherencia interna de la organización que toma el modo instituido y lo adapta a su mundo interno. Es decir, que se presenta un entrecruzamiento de las referencias institucionales verticales y las singularidades o valores propios horizontales de la organización. Existe entre las instituciones y las organizaciones una relación recíproca. No se trata de una relación unidireccional. Las organizaciones en un tiempo y en un lugar determinado materializan el orden social que establecen las instituciones. A las organizaciones se les asigna en general una finalidad social determinada por una o más instituciones. Basándonos en cómo estas organizaciones son atravesadas por las instituciones y cómo conforman su identidad, podemos diferenciar a las organizaciones sujeto de las organizaciones objeto. Las organizaciones sujetos son las organizaciones que construyen una identidad singular, que las diferencia del resto. Aún así, tenemos que considerar que no todas las organizaciones sujeto logran generar una influencia significativa en su contexto y en las instituciones como para iniciar un cambio social. En el caso de las organizaciones objeto, su orden interno está determinado externamente por los atravesamientos institucionales. Cabe aclarar que si bien estas organizaciones representan el modo instituido imperante, no siempre defienden a ultranza los valores instituidos. Hasta acá podemos ver la relación entre instituciones y organizaciones que nos presenta el autor. Con el artículo de Prat y Catalá vamos a construir un cuadro comparativo donde vamos a poder distinguir a las instituciones de las organizaciones. El autor toma como ejemplo al Estado, como un sistema institucional y como un sistema de organizaciones. Ahí vamos a poder comparar las siguientes variables. En el papel que desarrolla la metáfora del juego, la institución va a ser la regla del juego, mientras que la organización va a ser el jugador que respeta esas reglas. La institución es producto de un proceso de aprendizaje, es decir, de una evolución histórica de la sociedad, mientras que la organización es el resultado de un orden interno y de decisiones de un sujeto o de un grupo de sujetos. El nivel de la realidad que representa la institución es un nivel de la realidad abstracta, mientras que la organización es un nivel de la realidad concreta. El desarrollo de funciones o planteos de objetivos. La institución desarrolla una función, que es presentar un sistema de restricciones que actúa como un marco institucional para las organizaciones y para la sociedad. Y la organización se plantea objetivos dentro de ese marco institucional, respetándolo. El alcance de las normas que presentan las instituciones es para toda la interacción de la sociedad que la legitima, es decir, la sociedad que la respeta. En cambio, las normas que se presentan en la organización tienen un carácter interno. Son creadas y modificadas por el sujeto o el grupo de sujetos que le dio origen a la organización. El último texto que vamos a trabajar en esta presentación es el texto de Carlos Meilán en el capítulo La organización como un fenómeno complejo. Los conceptos claves a extraer de este texto es la complejidad en el contexto, la complejidad en la organización, la administración como disciplina y arte y la administración en la periferia. Los temas que nosotros venimos trabajando hasta el momento de por sí son temas complejos, pero debemos sumar a nuestro análisis las nociones de complejidad objetiva o externa, que habla sobre la incertidumbre, es decir, sobre ese conocimiento parcial que nosotros tenemos acerca del entorno de la organización que estamos analizando. Y por otro lado, también los cambios que se presentan en ese contexto, porque tanto las instituciones como las demás organizaciones están en continuo cambio. Y por último, también debemos abordar la noción de complejidad subjetiva o interna que habla sobre las contradicciones y las dualidades dentro de la organización. Cuando hablamos de contradicciones, hacemos referencia a que algunas veces los propósitos que establece la organización son contrapuestos a los intereses de los partícipes de esa misma organización. Y por otro lado, el tema de las dualidades. A veces internamente en los organismos se presenta una doble moral. Por ejemplo, cuando quien dirige manifiesta ciertos valores
que luego no comparte o no lleva a cabo en la realidad de la organización o de los equipos que dirige. Entonces podemos decir que las organizaciones se desenvuelven en universos particulares y determinados. Dentro de esos universos va a existir más o menos complejidad dependiendo de las variables abstractas que nosotros estamos analizando. Antes de pasar a definir lo que es la administración, eh, les quiero comentar lo siguiente. La organización y su contexto es el campo de acción para todas las carreras que se dan en el Departamento de Economía y Administración. Por ende, como decimos, la organización y su contexto es el campo de acción para los licenciados en Economía, los contadores públicos, los licenciados en Administración y los licenciados en Relaciones del Trabajo. Entonces, si ese es nuestro campo de acción, la administración va a ser el quehacer o la acción propiamente dicha para nuestras profesiones. Dicho esto, vamos a definir a la administración como una disciplina. La administración vista como una disciplina son nuevos conocimientos que se basan en conocimientos sociales o en conocimientos económicos. A partir de esos nuevos conocimientos nosotros podemos construir herramientas, técnicas o metodologías específicas para poder gestionar a las organizaciones y poder presentar distintos escenarios con distintas soluciones a las problemáticas que se presentan internamente. La administración también puede considerarse un arte, es decir, que se puede incorporar a estas metodologías, técnicas y herramientas que ya están conformadas una impronta personal, es decir, se puede aplicar cierta innovación o creatividad. ¿Para qué? Para poder darle solución a las distintas problemáticas que se presentan. La administración en la periferia hace referencia a que normalmente nosotros utilizamos o conocemos o utilizamos como base herramientas, metodologías y técnicas que se han generado en otros contextos y en otros tiempos. También dijimos que esas mismas herramientas se pueden adaptar implementando creatividad o innovación y nuestra impronta propia profesional. Lo que nos comentan los autores es que la administración en nuestro contexto particular nacional debe abordar o debe tener en consideración ciertas problemáticas que se dan en nuestro tiempo, como por ejemplo el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Estas problemáticas generales que se dan en el macro contexto son parte de un listado de muchas otras problemáticas que debemos tener en consideración cuando llevamos a cabo nuestras acciones de administración. Muy bien, hasta el momento vimos la relación entre instituciones y organizaciones. Gracias por su tiempo.